Para mí las familias encarnan espíritus o bien que son afines y por afinidad espiritual encarnan juntos para ayudarse mutuamente, o espíritus que tienen cuentas pendientes de otras vidas. ¿Vale? En las otras vidas han podido ser enemigos y en estas otras vidas se ha generado como una deuda entre ellos. Al encarnar en la misma familia es una manera de facilitar por los lazos de sangre que esas asperezas se vayan limando. ¿Vale? Entonces las familias se configuran por afinidad o por todo lo contrario, por aspereza, ¿no? Dicen que el amor une, el odio imanta. Sí que es verdad que hay cierto número de, digamos que sí que hay una familia espiritual y que esa familia espiritual suele tener a lo largo de las vidas bastante coincidencia en las encarnaciones, pero no siempre podemos esperar que todos encarnen simultáneamente ocupando los mismos roles. Eso es demasiado limitante. Todo eso que ha pasado en el pasado tiene repercusión también en el presente, tanto en las pruebas como en con quién nos vamos a relacionar en la vida. ¿Quiere eso decir que una persona venga a una familia determinada para que otra le agreda y le haga daño, necesariamente? No. Nadie encarna con el propósito de hacer daño, pero sí que se encarna sabiendo cuáles son los defectos de cada uno. Y uno sabe que el otro tiene esos defectos y que a consecuencia de ello te puede hacer daño. Y que si tú encarnas ahí, tú no encarnas ahí a voleo, sino encarnas porque tú en otra vida a lo mejor has sido como él. Por ejemplo, pongamos el caso de una persona que en una vida pasada tenía esclavos. Tenía un esclavo, ¿vale? Vivió en la época de las plantaciones en Luisiana, en Estados Unidos, ¿vale? Y no era muy rico, por lo tanto no tenía muchos esclavos, pero tenía uno. Y ese lo gastaba para todo, como un burro de carga. Y en esa vida lo ha explotado hasta la muerte. Pues a lo mejor en otra vida encarnan en papeles diferentes. Y ahora resulta que el dueño ahora es el padre y trabaja como un burro para darle una buena vida al esclavo al cual machacó en otra vida. Y ahí empieza a cambiar el rol. Y él decide encarnar sabiendo que las condiciones de su vida van a ser semejantes a las de la esclavitud. A lo mejor no tiene un amo que le tiene de propiedad, pero es machacado, ¿vale? Es machacado y vive trabajando mucho, físicamente. Pero ese trabajo repercute en darle mejor vida a ese hijo al cual perjudicó. Por lo tanto, va compensando el daño que le hizo, sacrificándose él para que ese hijo tenga una mejor vida. Y así empieza a, digamos, saldar su cuenta. No quiere decir que la haya saldado solo con eso, porque ahí está haciendo menos bien del mal que hizo. Pero es un principio. Y entonces ya, por lo menos ya va empezando a cambiar el sentimiento de dominación por el sentimiento de amor. Ya se preocupa, además como es de su sangre, eso hace que cambie también, ¿no? Dice, ostras, es que es mi hijo, ¿no? Es mi hijo. Es algo mío y aunque tenga una parte de propiedad todavía, ya sirve para estimular los sentimientos, ¿no? Simplemente lo he puesto como ejemplo, ¿no? De que el pasado repercute en el presente y también en las relaciones familiares. ¿Eso quiere decir que ese espíritu necesariamente en esa situación lo vaya a hacer bien como padre? No, porque todavía tiene muchos defectos. Y a consecuencia de esos defectos, pues también puede seguir perjudicando a ese hijo y puede incluso acumular más. Pero la intención es que se ayuden. Y luego ya, según cómo quede la cosa, pues para la próxima vida la prueba irá por un sitio o por otro. Y a lo mejor en la próxima vida, si se ha portado mal, dice, no, tú ya no vengas. Yo no quiero estar a tiro tuyo. Porque ya ni de una manera ni de otra me ayudas. Pues ahora ya vamos a buscar, tú vas con otra persona, mejor encarnas como hijo de alguien que era como tú y ese padre te va a machacar. Ya no lo vas a tener tan fácil. ¿Vale? Eso según las pruebas vayan dándose, según el grado de cumplimiento y del avance que haya, pues las pruebas se van
haciendo más fuertes, más duras con esta persona, con otra, ¿vale? Todo eso se prepara. Hay una preparación antes de encarnar en la que todos los que van a formar parte de la misma familia están de acuerdo. Y esto es minucioso, ¿eh? Es una preparación muy minuciosa. Es un gran trabajo. Para nosotros esto queda como algo que se escapa a nuestra comprensión, pero hay un gran trabajo de preparación de las encarnaciones. ¿Qué cosas se deciden? Por ejemplo, el tiempo de vida. ¿Vale? El tiempo de vida se decide antes de nacer. No se decide aquí. Porque aquí nadie se quiere morir. Lo normal es que no se quiera, a no ser que las personas que están sufriendo que quieren suicidarse. O sea, o somos de un lado o de otro, ¿no? No nos queremos morir nunca o no queremos vivir nunca. Puede ser que hay como una... Puede ser que haya una intuición respecto a que uno ya venía con un plan de vida corto, ¿no? Y a lo mejor llega un momento, llega a los 20 años, una muerte con una enfermedad fulminante y todo el mundo pensando, ¿por qué ha pasado eso? Pues porque ya venía ese espíritu con ese plan de vida. Entonces, cuando llega ese momento, pues sucede. La configuración de las familias y las pruebas importantes. Hay que pensar que esto es casi inevitable. Quiero decir, muerte de un familiar, o te mueres tú antes y sufres más familiar, o se muere el familiar antes y sufres tú. Eso es prácticamente inevitable. Pero, por ejemplo, la muerte de hijos jóvenes, ¿no? El perder a un hijo joven, esto es una prueba que se decide antes de nacer. Porque lo normal es que se mueran primero los que son más mayores, ¿no? Y eso no corresponde a ninguna prueba, sino a la ley de la vida, que en algún momento te tienes que morir. Lo que deberíamos hacer es encajar mejor eso y así no sufriríamos tanto. Pero la de perder hijos jóvenes sí que es una prueba fuerte, que esto es de antes de nacer. Así otras pruebas que hay. Por ejemplo, imaginemos una mujer que decide abortar. Y dice, no, es mi cuerpo, por lo tanto yo decido que quiero abortar, ¿vale? Muy bien, y aborta. Ahora también estará de acuerdo que si en ese caso como madre ha estado de acuerdo, estará de acuerdo en que como hijo o hija de otra madre, su madre también se lo haga. Pero cuando uno nace para encarnar y ve que le interrumpen, eso no sienta bien. ¿Qué se aprende de eso? Lo que a mí no me ha sentado bien no se lo voy a hacer yo a otro espíritu. ¿Vale? Es decir, que hasta eso tiene un propósito espiritual, en el sentido de que tú sufres la frustración de querer encarnar y no poderlo hacer en ese momento a consecuencia de los actos del pasado. ¿Eso quiere decir que vayas a tener esa imposibilidad para siempre? No. Pero has sufrido esa imposibilidad porque tú también se lo hiciste pasar a alguien. Y más adelante pues ya encarnarás y harás otra encarnación, pero tienes que vivir la frustración esa de querer encarnar y verte impedido o impedida de hacerlo. También os aviso que hay espíritus que les pasa lo contrario, que no quieren encarnar. O sea, que quieren aguantar el máximo de tiempo allí, retener la encarnación, porque cuando ven lo que se les presenta para la vida física, se asustan. Sería una venganza si fuera otra persona la que lo decidiera, pero si eres tú mismo el que decide pasar por ahí voluntariamente, no lo es. No, ese espíritu no coge otra persona y dice, pues ahora, por lo que has hecho, tú lo vas a pasar igual. No, es ese espíritu el que cuando evoluciona dice, quiero ser diferente. Y entonces cuando quiere cambiar, puede elegir eso. ¿Eso quiere decir que tengamos que permanecer impasibles y tolerar la injusticia del mundo porque algo habremos hecho? Para nada. Todo lo contrario. Todo eso nosotros lo podemos mejorar. O sea, en el momento en que uno no devuelve el golpe, ya está rompiendo la rueda del karma, ¿vale? Y eso forma parte de la evolución. Pues si tú no devuelves un golpe que te dieron, ya no te lo van a dar otra vez por la ley del karma. O sea que sí que lo puedes cambiar. Entonces, hay que verlo desde otra perspectiva. Es decir, nosotros intentemos mejorar todo lo que podamos, las cosas que estén en nuestra mano,
Y aquellas cosas que estén fuera de nuestro alcance, tendremos que entender que no nos pertenece a nosotros cambiarlas. Por ejemplo, el que se muera una persona sin que nosotros podamos hacer nada para evitarlo, porque venía en su plan de vida. Eso tendremos que entender que forma parte de algo que ya venía escrito. Y así no nos sentiremos culpables cuando ocurran estas cosas. Ahora, si tú coges a alguien y lo has matado, eso sí que es algo que es responsabilidad tuya y que podía haber sido de otra manera. Podía haber sido de otra manera. Para mí esa es la influencia de las relaciones familiares. Pero no hay karma heredado. ¿Vale? Eso para mí tiene que quedar claro, porque por ahí veo que hay gente que cree en eso. O sea, de una manera diferente es lo del pecado original. Lo de Adán y Eva. No, es que Adán y Eva pecaron y ahora nosotros tenemos que pagar. ¿Por qué? Eso es súper injusto. O sea, si yo, imaginad que yo mato a alguien, ¿vale? Y va y huyendo de la policía me estrello con el coche y me muero. Dicen, no te podemos llevar a la cárcel porque te has muerto. Ah, pues vas a coger a tus hijos y que vayan ellos por ti. Y así que eso pasa en Corea del Norte. ¿Eso lo consideraríais algo justo? Pues si la justicia humana es suficientemente justa para no hacer ese tipo de cosas, ¿cómo podemos imaginar que la justicia espiritual, que se supone que es más avanzada, cometa ese tipo de atropellos? Eso no ocurre. Tú no heredas el karma de nadie, ni tienes que pagar por hecho un antepasado tuyo. Ahora, sí que puede pasar que ese antepasado tuyo fueras tú en otra vida. Y entonces ya no es que heredes lo que hizo él, heredas lo que hiciste tú mismo. ¿Vale? Que es diferente. ¿Vale? Pero no lo que hizo, lo digo porque por ahí hay unas teorías que van por ahí. Y ya para acabar, y como conclusión, es deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a dos conceptos: desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo, ni más ni menos, pero vaya dos objetivos. No es fácil, no es fácil. Si al final de la vida hemos conseguido limar un poquito algunos de nuestros defectos y desarrollar un poquito nuestra capacidad de amar, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque no es nada fácil. A través de las pruebas de la vida y de las relaciones con las personas con las que convivimos, iremos logrando poco a poco ese objetivo.